¿Podrá Ghana resistir la presión internacional, transformar su economía y convertirse en un modelo para África? Para comprender el alcance de esta decisión, primero debemos viajar al pasado y entender cómo llegamos hasta aquí. Esto va mucho más allá de la economía. Es una declaración de soberanía. Si Ghana logra sostener esta apuesta y transformar su economía, podría convertirse en la inspiración que todo un continente ha esperado durante generaciones. Pero si fracasa, el país podría enfrentarse al aislamiento, la fuga de inversiones y el agravamiento de sus problemas sociales y financieros. El destino de más de 30 millones de personas está en juego, así como la posibilidad de romper de una vez por todas la dependencia que ha marcado a África durante siglos. Desde este instante, solo el gobierno de Ghana, por medio de una agencia estatal llamada Ghana Gold Board o Gold Board, decidirá quién puede comerciar con oro local. Nada de compras directas de extranjeros, nada de licencias antiguas. Absolutamente todo pasa por un filtro estatal. El objetivo es ambicioso y urgente: retener el verdadero valor del oro dentro de las fronteras, cortar de raíz la explotación histórica y, por primera vez, acumular riqueza nacional explotando los propios recursos sin intermediarios que drenen el valor hacia el exterior. Y si te dijera que, en cuestión de horas, un país africano ha sacudido el corazón del comercio mundial del oro, reescribiendo las reglas que han regido durante más de un siglo? Imagínate despertar una mañana y enterarte de que Ghana, históricamente considerado solo un proveedor de materias primas, ha decidido desafiar abiertamente a las potencias globales. Ya no es una amenaza ni un simple discurso político. Ghana ha promulgado una ley que prohíbe de manera radical que cualquier extranjero compre o venda oro extraído por los mineros artesanales locales. El Estado asume el control absoluto del oro artesanal, dejando fuera a las grandes empresas extranjeras, que durante décadas han dictado las reglas, fijado los precios y se han llevado la mayor parte del botín sin que la población local viera reflejado ese beneficio en su vida cotidiana. La historia de Ghana y el oro es antigua, compleja y está marcada por la explotación y la codicia extranjera. Todo comienza hace más de un siglo, en la época colonial, cuando la entonces llamada Costa de Oro era codiciada por imperios europeos. Los británicos, al igual que otras potencias, establecieron su dominio sobre el territorio, extrayendo oro y enviándola a Europa para financiar su desarrollo industrial. Los ganeses, por el contrario, quedaban relegados a trabajos precarios y a una vida de subsistencia. Este patrón se repitió en casi toda África. El capital foráneo se adueñaba de los recursos, la extracción era intensiva y, sobre todo, las ganancias se fugaban a bancos e industrias lejanas, dejando apenas migajas para los habitantes de las tierras de donde provenía la riqueza. Sin embargo, en el año 2025 ocurrió algo que nadie esperaba. Ghana decidió romper el ciclo, desafiar el orden global y recuperar el control sobre su destino. Así comenzó la verdadera transformación. El resultado de este modelo fue devastador. La deuda externa creció sin control. La desigualdad se hizo cada vez más profunda y la riqueza nacional parecía esfumarse ante los ojos de la población. Ghana, al igual que Nigeria con su petróleo, Zambia con su cobre o la República Democrática del Congo con su coltán, se convirtió en un ejemplo más de la maldición de los recursos. Abundancia de riquezas naturales acompañada de pobreza, corrupción y conflictos. Si este modelo continuaba, Ghana y otras naciones africanas seguirían atrapadas en un ciclo de pobreza y dependencia que parecía imposible de romper. En el siglo XX, especialmente durante las décadas de los años 80 y 90, Ghana y otros países africanos aceptaron, bajo fuerte presión internacional, los llamados programas de ajuste estructural. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial insistieron en abrir las puertas a la inversión extranjera y en privatizar sectores estratégicos. Las multinacionales occidentales se presentaron como salvadoras, prometiendo desarrollo, empleo y modernización. Pero, en la práctica, reforzaron un modelo donde el verdadero valor de los recursos africanos siempre terminaba en el extranjero. Por cada tonelada de oro extraída, Ghana solo retenía una fracción minúscula del valor. El resto fortalecía bancos e industrias foráneas, perpetuando la dependencia y la vulnerabilidad ante las crisis internacionales. La nueva estrategia atacó el corazón del problema, el control sobre el oro artesanal. ¿Cómo logró el Estado recuperar el mando absoluto de este recurso vital?
El 1 de mayo del año 2025, Ghana dio un giro histórico. Ese día entró en vigor una ley radical que transformó el comercio artesanal de oro y reordenó el tablero global. El Parlamento otorgó al Ghana Gold Board, conocido como Gold Board, el monopolio absoluto. Desde ese momento, solo Gold Board puede comprar, vender y exportar el oro producido por los mineros artesanales. Incluso las empresas internacionales más poderosas quedaron fuera. Nadie más puede acceder directamente a esta riqueza. Cada gramo de oro ahora debe pasar por canales oficiales, bajo licencia estatal y estricta vigilancia. Las operaciones comerciales se realizan únicamente en cedis, la moneda nacional. La histórica puerta trasera para inversionistas extranjeros, esa que durante décadas facilitó la fuga de riqueza nacional, fue sellada de golpe. El Estado destinó cientos de millones de dólares, convertidos a cedis, para que Goldbot pudiera comprar al menos 3 toneladas de oro cada semana. El mensaje es contundente. Ghana exige que el valor de su recurso estrella permanezca dentro de sus fronteras. El riesgo, sin embargo, es enorme. El éxito o fracaso de esta política decidirá si Ghana logra estabilizar su economía, crear empleos dignos y evitar el desastre ambiental y social. El mundo observa expectante. Este experimento podría inaugurar una nueva era para África o convertirse en una advertencia sobre los peligros de recuperar el control total de los recursos, como ocurrió en Venezuela con el petróleo tras la nacionalización, donde los beneficios no siempre llegaron al pueblo y la corrupción floreció. ¿Por qué una medida tan drástica? El objetivo es frenar la fuga de valor, blindar las reservas nacionales y, sobre todo, combatir el contrabando y la minería ilegal que han saqueado el país y alimentado la corrupción durante años. El control total brinda al Estado la capacidad de rastrear cada lingote, asegurando que los beneficios lleguen a las arcas públicas y no se filtren al exterior. Para ilustrarlo, basta recordar el caso de Sudáfrica, donde, en los años 90, la liberalización del sector del oro permitió que grandes multinacionales se llevaran la mayor parte de las ganancias, mientras la población local apenas veía mejoras en infraestructura o servicios. No todos celebraron la noticia. De inmediato surgieron críticas y dudas, tanto dentro como fuera del país. Para algunos, era un avance histórico hacia la soberanía económica. Para otros, una apuesta arriesgada con posibles consecuencias graves. Expertos y analistas económicos alzaron la voz. ¿Logrará esta ley frenar la explotación o, por el contrario, alentará la minería ilegal? Temen que, al cerrar la puerta a inversores extranjeros, florezcan mercados paralelos, donde el oro se comercia en la clandestinidad, lejos de cualquier control estatal. La desconfianza de los inversionistas internacionales se hizo sentir de inmediato. Muchos advirtieron que podrían retirar su capital, debilitando la moneda local y dejando a Ghana vulnerable ante futuras crisis cambiarias. De hecho, en países como Zimbabue, las restricciones a la inversión extranjera en sectores estratégicos han llevado a la fuga de capitales y a la escasez de divisas, generando problemas económicos graves. Pero la ley no solo ha alterado los mercados internacionales. En los pueblos mineros, el cambio ha transformado la vida cotidiana y ha desatado nuevos desafíos para quienes dependen del oro para sobrevivir. Algunos mineros artesanales, acostumbrados a vender a intermediarios extranjeros a precios variables, ahora deben adaptarse a las nuevas reglas y enfrentarse a un comprador único, el Estado. Esto genera incertidumbre y temor, pero también esperanza. Por ejemplo, en la localidad de Obuasi, los mineros relatan cómo por primera vez sienten que su trabajo contribuye directamente al desarrollo del país, aunque temen la burocracia y la posible corrupción de los funcionarios encargados del proceso. La minería ilegal en Ghana es un fenómeno complejo y devastador. No depende solo de extranjeros. Redes locales, movidas por la promesa de ganancias rápidas, invaden tierras agrícolas, talan bosques antiguos y contaminan ríos de los que dependen miles de familias. El impacto sobre la agricultura es brutal. El oro extraído sin regulación desplaza cultivos vitales como el cacao, el maíz y la yuca. Muchas familias ven sus campos destruidos o envenenados por químicos tóxicos, perdiendo su único sustento. De hecho, Ghana es el segundo mayor productor de cacao del mundo, y en regiones como Ashanti y Brong-Ahafo, la expansión de la minería ilegal ha reducido drásticamente la producción agrícola.
Si la nueva ley fracasa en erradicar la minería ilegal y proteger la agricultura, Ghana arriesga no solo su riqueza aurífera, sino también su seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico. El precio podría ser incalculable. La dependencia del oro, una trampa mortal de la que quizás no haya retorno. En la República Democrática del Congo, la dependencia del coltán llevó a décadas de conflicto armado y destrucción ambiental, una advertencia clara de lo que puede ocurrir si la riqueza no se gestiona con responsabilidad. El gobierno sostiene que el control estatal es la única salida para revertir estos daños. ¿Logrará el modelo Goldbud cumplir sus promesas y restaurar la esperanza en el futuro de Ghana? Para responder, es útil mirar ejemplos históricos. En Noruega, por ejemplo, la gestión estatal del petróleo ha permitido crear un fondo soberano que garantiza bienestar para las futuras generaciones. ¿Podrá Ghana replicar este éxito con el oro? No son solo pérdidas económicas. Los métodos de los mineros ilegales incluyen la intimidación, la violencia e incluso la corrupción de autoridades locales. Agricultores son despojados de sus tierras y comunidades rurales viven bajo amenaza constante. El daño ambiental y social es profundo. El uso de mercurio en la extracción contamina fuentes de agua, mata peces y pone en riesgo la salud de comunidades enteras. Cada año disminuye la biodiversidad de Ghana, mientras enfermedades ligadas a la contaminación se vuelven parte de la vida cotidiana. Un estudio reciente del Instituto de Investigación Ambiental de Ghana estima que más de 100 ríos han sido contaminados por mercurio en la última década, afectando a más de 500,000 personas. No se trata de cualquier nación. Ghana es actualmente el país más rico en oro de África y el sexto productor a nivel mundial. Cada gramo que permanece dentro de sus fronteras, en vez de filtrarse al exterior, equivale a millones que podrían convertirse en escuelas, hospitales y desarrollo real. Por ejemplo, si Ghana logra retener solo el 30% del valor del oro exportado, podría financiar la construcción de más de 500 escuelas primarias cada año, así como hospitales y carreteras en zonas rurales hasta ahora olvidadas. Pero el impacto de la ley se sentirá más allá de Ghana. El mundo observa expectante, consciente de que el futuro de la nación podría redefinir el rumbo del oro africano. Si Ghana logra retener el valor de su oro, fortalecer sus reservas internacionales y negociar en mejores condiciones con las multinacionales, otros países africanos podrían seguir su ejemplo. El eco de este modelo ya resuena más allá de Ghana. Países como Mali y Burkina Faso, igualmente ricos en oro, han comenzado a replicar la estrategia de monopolio estatal, buscando romper el ciclo de saqueo y dependencia que los ha marcado durante décadas. En Tanzania, la reforma de las leyes mineras en 2017 también buscó aumentar la participación estatal en los beneficios, logrando un incremento del 20% en los ingresos fiscales provenientes del sector aurífero. Al instaurar un monopolio estatal sobre el comercio de oro, Ghana ha asestado un golpe certero a las rutas clandestinas por donde mineros ilegales y compradores extranjeros drenaban la riqueza nacional. El Estado, al cerrar el paso a estos actores, no solo desincentiva la minería ilegal, sino que recupera el control de un caudal de dinero que, hasta hace muy poco, se desvanecía en manos ajenas. La nacionalización de la gestión del oro promete efectos tangibles, mayores ingresos fiscales, reservas internacionales fortalecidas y una postura más firme al negociar con gigantes multinacionales. Ahora, cuando una corporación busque el oro de Ghana, deberá sentarse frente al Estado, no ante intermediarios locales ni redes opacas. Esto otorga a Ghana mayor capacidad de negociación y la posibilidad de condicionar la inversión extranjera a transferencias de tecnología, creación de empleo y desarrollo local. Sin embargo, esto no significa expulsar a todos los inversores. Ghana comprende que necesita capital y tecnología foráneos. La clave está en fijar las reglas, que los mayores beneficios sean para la sociedad ghanesa y que las empresas extranjeras participen, pero bajo condiciones equitativas y transparentes. Para lograrlo, el gobierno trabaja en la creación de contratos tipo, auditorías independientes y mecanismos de transparencia, inspirados en iniciativas como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, que busca combatir la corrupción y garantizar que los recursos naturales beneficien a toda la población. Otro desafío importante es la capacidad técnica y financiera del Estado para gestionar el sector. El monopolio estatal requiere una infraestructura moderna,
personal capacitado y acceso a tecnologías de punta para refinar, almacenar y vender el oro en los mercados internacionales. Ghana debe invertir en formación, alianzas estratégicas y transferencia tecnológica para no quedarse atrás frente a competidores mejor preparados. Pero, ¿qué tan sostenible es este modelo? ¿Y cuáles son los desafíos ocultos tras el control estatal? Veamos los riesgos que acechan a Ghana y a quienes quieran seguir su ejemplo. Uno de los principales peligros es la tentación de la corrupción. La gestión estatal centralizada puede ser eficiente, como en el caso de Noruega, pero también puede derivar en clientelismo y abuso de poder, como ocurrió en Nigeria con el petróleo. Por eso, la vigilancia ciudadana y la participación de la sociedad civil serán cruciales para evitar que el oro de Ghana se convierta en fuente de nuevos males. Por último, el modelo enfrenta el reto de la integración regional y global. Ghana debe negociar con sus vecinos para evitar el contrabando transfronterizo y coordinar políticas fiscales y comerciales que eviten la competencia desleal. Además, deberá enfrentar la presión de grandes potencias económicas, que podrían imponer sanciones o restricciones comerciales si consideran que sus intereses han sido afectados. En el pasado, países como Irán y Venezuela han sufrido el aislamiento internacional tras nacionalizar sectores clave de su economía. ¿Estamos ante el amanecer de una nueva prosperidad africana o simplemente frente al eco de promesas incumplidas? Ghana ha dado un giro inesperado. Prohíbe la participación directa de extranjeros en el comercio de oro artesanal. Por primera vez en muchas décadas, el Estado asume el control absoluto de este recurso vital, abriendo la posibilidad de gestionar la riqueza nacional de manera verdaderamente soberana. Durante generaciones, el ciclo ha sido inmutable. Recursos africanos extraídos por intereses foráneos, dejando tras de sí promesas vacías y tierras marcadas por la explotación. Ahora, Ghana desafía esa narrativa y se pregunta si es posible transformar el oro en prosperidad real para su gente. No se trata solo de un cambio legal, sino de un mensaje firme para todo el continente y el mundo. Si Ghana logra sumar valor en casa, fortalecer sus reservas y frenar la explotación, podría encender una chispa capaz de inspirar a otros países ricos en recursos a romper el ciclo de dependencia. Pero el riesgo es tan grande como la oportunidad. Si la gestión estatal fracasa, Ghana podría enfrentar nuevas formas de corrupción, ineficiencia y pérdida de competitividad. Sin embargo, si triunfa, millones de ghaneses podrían ver un futuro de ingresos tangibles, autonomía y justicia para quienes viven del oro. ¿Qué pasos concretos puede dar Ghana para maximizar sus posibilidades de éxito? En primer lugar, debe implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la sociedad civil y los medios de comunicación fiscalicen la gestión del oro. En segundo lugar, es fundamental diversificar la economía, invirtiendo los ingresos del oro en sectores como la agricultura, la educación y la tecnología. Solo así se evitará la maldición de los recursos y se sentarán las bases para un desarrollo sostenible. Por último, Ghana debe apostar por la integración regional, colaborando con otros países africanos para fortalecer su posición en los mercados globales y evitar la competencia destructiva. En los próximos años, el mundo observará si Ghana abre un sendero hacia la soberanía y la prosperidad, o si sus sueños se diluyen como tantos otros en la historia africana. Lo que está en juego no es solo el oro, es la dignidad, la autonomía y el futuro de un pueblo que ha decidido, por fin, escribir su propia historia. Al final, lo que se juega va mucho más allá de las fronteras de Ghana. Es la pugna por el derecho de África a decidir su propio destino económico. ¿Seremos testigos de una emancipación real y una distribución justa de la riqueza, o solo de otro capítulo de control estatal que no llega al pueblo? Este es un llamado a mirar con atención y actuar con conocimiento. El destino de millones depende de estas decisiones, riqueza sostenible o una nueva decepción. El desenlace de este experimento puede inspirar a todo un continente o advertir sobre los riesgos de sustituir una forma de dominación por otra.